Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Progress Simple. El día de hoy, continuando con la serie sobre estructuras de datos, vamos a estar platicando sobre ArrayList. En el video anterior estuvimos hablando sobre arrays. Les recomiendo que le echen un vistazo al video si aún no lo han visto para que lo que vamos a platicar el día de hoy tenga un poquito más sentido y sea más fácil entender pues cuál fue la necesidad, ¿no?, de crear esta estructura nueva. Les dejo en los comentarios por ahí, échenle un vistazo y si les gusta, pues adelante, ¿no? Lo apoyan el video. Bien, entrando en materia sobre ArrayList, les quisiera poner una situación. Eh, Imagínense que necesitamos almacenar precios de productos, igual como lo hicimos anteriormente con Arrays. Sin embargo, como no sabemos cuántos productos van a ser los que queremos guardar y cuántos son esos precios, decidimos utilizar un arreglo de 1000 elementos. Total, decimos 1000 lugares disponibles, creo que va a ser o tiene un tamaño suficiente, ¿no? Entonces procedemos a hacerlo como un arreglo, como lo vimos anteriormente, y creamos una estructura pues de esa manera, ¿no? Aparentemente todo funciona bien, podemos ver el arreglo, podemos ver sus índices aquí y pues todo está bien, ¿no? Sin embargo, el problema viene cuando nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué sucede si solo utilizamos 10 espacios de los 1000 disponibles? Entonces, recordándoles el tema de arreglos, con los arreglos tú defines el número de elementos que va a tener y ese número pues es estático. Quiere decir que uses o no uses tú esos 1000 lugares, tú vas a tener, digamos, apartada la memoria para esos pues 1000 elementos, ¿no?, que puedes guardar. En este caso serían 1000 precios. Entonces, si tú solamente estás utilizando 10 espacios o 3 espacios o 20, pues digamos que los otros están de alguna manera desperdiciándose y es memoria que finalmente el sistema tiene reservada y que pues otros programas o incluso otros procesos dentro de tu mismo sistema pues no van a poder utilizar. Ahora, otro problema, imaginemos el escenario opuesto. Si la cantidad de productos en lugar de ser 10, ahora nos piden que sea 1,000,000. En este caso, el problema es un poco más difícil de lograr porque lo que tendríamos que hacer es venir a cambiar este número 1000 por 1,000,000. El problema, pues, es que no sabemos si es 1,000,000 de productos y de precios los que tenemos que guardar, o a veces son 10, o a veces son 5, a veces son 3. Entonces, ese dinamismo que a veces necesitan los programas es lo que hace que los arreglos en algunos escenarios, pues, se queden cortos, porque, pues, los arreglos tienen ya su memoria, digamos, reservada para cuántos elementos permiten, y y un número mayor, pues, implica hacer un nuevo arreglo y tener que copiar esos elementos, ¿no? Entonces, hablando un poquito sobre la historia, los array lists nacen partiendo de esa idea, ¿no? Los arreglos, de alguna manera, pues, se quedaban cortos en algunas situaciones y deciden crear estas estructuras, ¿no? Entonces, al igual que un array, los array lists son una estructura de datos, es decir, tienen la forma de poder guardar información adentro de ellos y también te permite pues hacer manipulación de esos mismos datos, ¿no? También podemos guardar datos de un mismo tipo, pueden ser enteros, números decimales, textos, fechas, incluso clases personalizadas, ¿no? La diferencia principal que tienen los arrays con los arrays es que los arrays tienen la cantidad de datos que se pueden guardar, pues, de manera dinámica, es decir, el tamaño de un array list va a crecer o se va a disminuir conforme se van utilizando, ¿sí? Que digamos, pues vinieron a solucionar lo que los arrays de manera nativa, pues no pueden hacer. Entonces, piensen en un array list como en una especie de carrito de compras mágico, ¿no? Donde ese carrito, conforme tú le vas poniendo cosas adentro, se va haciendo cada vez más grande y el espacio que puede ocupar, pues en teoría es infinito. Claro que depende de la memoria, ¿no?, que tenga la computadora. Entonces, vamos viéndolo, si quieren, de manera un poquito más gráfica, ¿no? ¿Cómo se comportaría una array list? Para crear una array list vamos a usar una estructura, una sintaxis como se ve ahí en esa parte, en ese código. Ahorita lo vamos a hacer ya probándolos.
Entonces, tú cuando lo construyes, lo que sucede es que se crea, digamos, el espacio, pero no hay nada dentro. Es decir, es un carrito de compras pues muy pequeñito donde pues, no hay nada dentro de él, digamos, pues, no tiene nada en su interior. Conforme tú vas agregando elementos, por ejemplo, con esa operación que también vamos a hablar en un momento, el carrito empieza a crecer y se empiezan a colocar elementos. Conforme más elementos agregues, el carrito se va haciendo cada vez más grande. Y lo mismo ocurre al revés. Por ejemplo, si tú quitaras elementos de ese arraylist, el carrito también disminuye, ¿no? Esta estructura de datos pues nos provee flexibilidad cuando la necesitamos. Sí me gustaría hacer un poquito hincapié en eso antes de ver el código. Los arrays no sustituyen a los arrays, sino que pues hay cabida para ambos y tenemos que aprender cuándo utilizarlos, que suele ser algo de lo más importante, ¿no? A veces como desarrolladores cuando empezamos nos vamos con la idea de que, pues, ¿para qué uso arrays? Si los arrays son más dinámicos, flexibles y todo, y dejamos de usar arrays, pero hay lugares en los que los arrays tienen mm, son más apropiados, ¿no? De hecho, va a haber un video después de este donde comparemos ambas y ahí platicaremos precisamente sobre eso. Pero bueno, siguiendo con los array list, los puntos clave, pues es como lo decía ahorita, ¿no? Su tamaño es dinámico, tú puedes cambiar sus elementos y su tamaño va a cambiar de manera automática, crece o disminuye, ¿no? Lo decíamos ahorita. El acceso, a diferencia de los arrays, donde el acceso allá siempre es por índices con un número, aquí sí también tenemos ese acceso por índices, pero también tenemos unos métodos alternativos que podemos utilizar. También vamos a hablar un poquito de ellos. Y el rendimiento en los arrays son un poquito menos rápidos que los arreglos, pero son más prácticos cuando los vamos a utilizar. Es decir, nos aportan esa variedad que un arreglo pues no tiene. Como vieron ahorita, ¿no? Los métodos esos de add y de remove, pues son parte de eso que me gustaría compartirles, ¿no? Entonces, aquí el truco que quisiera decirles antes de empezar a ver el código es que para los arrays vamos a utilizar siempre métodos para hacer operaciones, ¿sí? Bien, entonces vamos probando los arrays. Lo primero que vamos a ver es su sintaxis, cómo se utiliza. Vamos aquí al código. Aquí ya tengo un programita de ejemplo. Les recuerdo que yo utilizo IntelliJ IDEA, que es este que está aquí, este iconito. Pero ustedes pueden usar NetBeans, Eclipse o cualquier editor que les guste, ¿no? Incluso VS Code también. Bien, entonces un ArrayList se crea de la siguiente manera. Vamos a poner, perdón, discúlpenme, la costumbre. Vamos a poner ArrayList, integer y vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está la construcción. Ahora, los ArrayList, a diferencia de los arrays, no son parte de la sintaxis nativa del lenguaje Java. Es decir, para poderlos utilizar, tenemos que importar código que alguien más utilizó, que básicamente pues eso es una importación. Entonces, tenemos que importar la clase esta que se llama ArrayList para poderlos utilizar. Entonces, vamos a venir aquí arriba y hacemos la importación. Aquí está, son parte del paquete Java útil, que básicamente es un paquete en Java pues, que tiene utilerías, ¿no? de muchos tipos. Y ya con eso vamos a poderlo utilizar. Otra cosa que también vamos a discutir en su momento es esto de por qué uso aquí la palabra o el tipo integer en lugar de int. Bueno, es algo que también discutiremos después, pero pues esta es una clase Gropper, ¿no? Que vale la pena incluso hasta tener un video sobre ello. Pero bueno, ahorita imagínense que esto es muy similar a lo que hacíamos con el arreglo de enteros de antes. No sé si se acuerdan que hicimos en el otro video, que era esto. ¿No? Aquí teníamos un arreglo y si se acuerdan, aquí teníamos que definir el número de elementos. Entonces, este arreglo ya tenía, digamos, voy a poner amarrado a siempre guardar 10 elementos como máximo, ¿no? Tú usaras los 10 lugares o no, ahí están tus 10 elementos. Con los arrays, si observan, en ningún momento yo le he dicho cuántos elementos quiero.
Simplemente lo construyo y se crea el espacio pues para poder empezar a guardar en él, pero no estoy amarrado a nada. Bien, entonces, fíjense, esta notación que estamos viendo aquí también, esta notación es la notación de los genéricos en Java, que también es tema, ¿no? de otro momento, pero se los platico para que entiendan que esto que estamos haciendo, pues parte de algo y de temas que nos dicen cómo es que se tienen que escribir los programas, ¿no? Para poderlos utilizar. Entonces, esto que ven aquí de los paréntesis angulares, este mayor y menor que, eh, pues viene de allá, ¿no? Entonces, bueno, para poder utilizar el ArrayList, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, vamos viendo cómo se pueden guardar elementos. A diferencia de un arreglo, con un ArrayList hay dos métodos para poder manipular información. Un método se llama add, que se permite agregar, y el otro se llama put, que es para pues, reemplazar, ¿no? Entonces, le vamos a hablar al método aquí add, y aquí, por ejemplo, le podríamos empezar a agregar elementos de esta manera. Voy a agregar a lo mejor 2, 3 precios para que lo vean. Ahí está. Bien, entonces aquí yo tengo ya una lista dinámica, vamos a ponerlo así para que vean. Conforme se utiliza, crece o disminuye. Ahí está. Entonces, vamos viendo en la memoria, igual que lo hicimos la vez pasada, con el depurador para que vean. Vamos a activar aquí un punto de interrupción y iniciamos la depuración. Entonces, si nos vamos aquí abajo para ver qué está pasando, vamos a ver que apenas se va a construir el ArrayList de precios. Vamos a dar aquí un F8 para avanzar una línea. Y aquí podemos ver, si se fijan, que ya está construido el ArrayList. Aquí está el tipo. Y si observan a la derecha, viene el tamaño, viene size y dice 0. En este caso, está ya el espacio para poder guardar elementos, más no hay un número fijo. Acá tengo el arreglo, miren, el arreglo precios 2 que había puesto arriba. Y si lo ven aquí, van a ver que ya está limitado a esos 10 elementos. Se usen o no se usen. Miren. Y eso implica que hay una reserva de memoria. En el caso del ArrayList, conforme se va llamando al método add, se va a ir aumentando, ¿no? Ese tamaño y por lo tanto el uso de la memoria. Le voy a dar un F8 para que vean qué pasa. El tamaño cambia automáticamente a 1 y ya puedo ver que hay un primer precio adentro. Miren. Aquí está el primero. Si le hablo otra vez al método add, se agrega el segundo y luego el tercero. Miren. Y así queda, déjenme lo muevo un poquito. Así queda mi ArrayList. Si se fijan, el tamaño aumentó o disminuyó. En este caso, conforme lo he ido manipulando. Entonces, esta es la primera forma. El método add para muchas personas suele ser más natural porque básicamente el código te dice, ¿no? A los precios hay que agregarles el precio 10. A los precios hay que agregarles el 20 y así sucesivamente. Esto es a lo que nos referíamos ahorita cuando les decía que de alguna manera son un poquito más flexibles, porque es quizá un poco más entendible ver eso que ver esto, ¿no? Con los arreglos, pues hacíamos esto. Y entonces, si no estás familiarizado con un arreglo, dices, pues, ¿qué es esto qué, no? Entonces, de alguna manera, esto es, para una persona que está aprendiendo, pues es más legible, más entendible que algo así. Pero pues es algo que tenemos que entender también y que a veces se sacrifica un poquito la legibilidad por el rendimiento, ¿no? Que es lo que tienen los arreglos. Muy bien. Les decía hace un momento que para poder manipular elementos podemos usar el add para agregar al final y también hay un método que se llama set, que de hecho creo que ahorita me confundí, les dije que era put y no era put, no era set. El set permite reemplazar elementos, ¿no? Esa es la diferencia entre estos dos. Este reemplaza y este agrega. ¿Dónde los agrega? No sé si notaron, pero este lo que hace es agregar al final de la lista. Entonces, si observan este set es para reemplazar
Y si vemos aquí lo que necesita para poder funcionar este método es un índice y el elemento que queramos. Si se fijan, volvimos a hablar de índices como lo hicimos con arreglos, porque de hecho las listas internamente también tienen índices de los elementos, aunque para poder utilizarla podemos trabajar, como se dieron cuenta aquí, yo no le mandé el índice y sin embargo pude agregar al final. Bueno, eso es algo que se puede hacer. Pero no quiere decir que no existan. Los índices, digamos, de alguna manera siguen estando ahí adentro. Entonces, con el set podemos reemplazar un elemento. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar el primero, igual que en un arreglo, le tendría que poner aquí la palabra, perdón, el índice 0 y le digo, ¿sabes qué? Ahí donde está el 10, reemplázamelo por un 90, ¿no? Entonces, reemplaza 10 por 90. Porque recuerden, los índices, igual que en los arrays, empiezan desde el 0 hasta el tamaño menos 1. Este sería el índice 0, el 1 y el 2. Entonces, vamos a probarlo para que vean cómo funciona el reemplazo. Dándole F8. Y aquí tengo mi lista de precios, miren mi array list. Y voy a pasar la línea 21 para que vean que cuando uso set, el tamaño no cambia. Porque lo que estoy haciendo básicamente es cambiar un dato que ya tenía por otro. Este es lo que utilicé. Por eso el tamaño sigue permaneciendo en 3, pero me cambió, miren, del 10 cambió al 90. Esa es una diferencia. En los arreglos como tal, pues no existía eso, ¿no? En los arreglos tú ponías el índice y siempre era como una especie de set, siempre reemplazaba lo que había en ese momento en el arreglo. Entonces, ahí está para que lo tengan presente. Muy bien. Aquí les decía una disculpa, me confundí. Voy a cambiar este debería haber sido un set, como lo acabamos de ver, ¿no? Bien. El tamaño de un ArrayList no se saca con un atributo length como lo hicimos antes. Se utiliza el método size, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos sacar la cantidad de precios, miren, en un momento dado. Esto es algo interesante porque en el arreglo, una vez que tú lo construyes, tú ya sabes que aquí siempre va a haber 10. Pero en las listas, en el ArrayList, en este caso, perdón, pues no. Este número va a ir cambiando, depende del momento en que le preguntemos. Miren, vamos a hacer la prueba nomás. Voy a agregar todavía uno acá después. Voy a agregar el precio 80. Y vamos a volver a sacar el precio, miren, para que vean que ese precio, como lo vimos ahorita en el depurador, cambia, ¿no? Entonces, voy a mover mi punto de interrupción de aquí, lo voy a poner aquí abajo. Y vamos a ver qué pasa con el tamaño, ¿no? Vamos a activar la depuración. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer con esta línea es básicamente poner en esta variable lo que está guardado dentro, el atributo, ¿no? Size que está guardado dentro de la lista y ya lo voy a poder acceder con él. Entonces, si le doy F8, vamos a ver que aquí aparece el 3, miren. Y en ese momento, cuando la línea esta se ejecutó, pues efectivamente tenía un 3, pero al hablarle luego al método add, el tamaño va a aumentar. Y si le vuelvo a llamar, aquí lo podemos ver, miren, el tamaño original de precios ahora es 4 y todavía tengo la variable 3. Si le hablo o si avanzo en la depuración, voy a ver que el precio, la cantidad de precios, perdón, cambió. Esta es una diferencia con respecto a los arreglos. A esto nos referimos con tamaño dinámico, ¿no? Ahora, otra operación típica que hacemos con los arreglos, pues es precisamente el poder consultar un elemento, ¿no? Para consultar un elemento vamos a usar el método que se llama get y el índice ahí adentro. Por ejemplo, aquí, si yo quiero sacar el primer elemento, tal cual como lo hicimos con los arreglos, sin embargo, no voy a usar la sintaxis de arreglo, no voy a poder usar esto. Esto es uno de los errores típicos que ahorita les voy a mencionar. Entonces, aquí pues tengo un error porque me dice, oye, si tú usas corchetes, estás esperando, pues lo estás haciendo porque tú esperas usar un arreglo y aquí lo que estás sosteniendo, lo que estás utilizando más bien es una lista. Entonces aquí no puedo usar esa sintaxis porque ese es solo de los, eh, los arreglos. Entonces lo hago de esta manera. Miren. Precios
en la posición 0 y saco el primer elemento. ¿Sí? Vamos a debuguearlo otra vez. Voy a poner el punto de interrupción ahora aquí abajo y vamos a ver qué sucede, a ver si nos da el primer elemento. En este caso, si nosotros analizamos la lista aquí en las variables, lo que se debe de poner en primer elemento debería ser el valor 90 y lo debería tener accesible en esta variable, ¿no? Entonces ahí está, primer elemento y ahí está 90. ¿Sí? Muy bien, entonces, continuando, aquí también podemos hacer o ir sacando cada elemento pues utilizando un índice, como lo veíamos hace un momento. Bien, lo otro que también podemos hacer es el borrado de datos en un ArrayList. Solo que aquí, a diferencia de lo que hacíamos antes, déjeme pongo el comentario. En este caso, la eliminación de elementos sí sucede, digamos, un poquito más materializada de lo que pasaba con el arreglo. Con el arreglo, tú no borras como tal el lugar, digamos que sigue ocupando 10 elementos. Si tú quitas un elemento de este arreglo, sigue habiendo 10 elementos, pero pues el tamaño se mantiene y lo que borras es lo que hay en ese lugar, ¿no? Fíjense qué va a suceder aquí cuando yo trate de borrar en precios un elemento. Le hablo aquí a remove y le digo, tenemos varias opciones para eliminar. Miren, tenemos el remove que recibe el objeto que quiero borrar y el remove que recibe un índice. Vamos a irnos primero por el índice. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo quiero borrar el primer elemento? Miren, uso el primer índice. Ponemos el punto de interrupción para ver qué pasa. Justo antes de que la línea se ejecute. Esto es importante también que lo vean, ¿no? Igual yo lo voy a mencionar en el próximo video sobre depuración, pero cuando estás depurando o debugueando, ¿no? Como decimos, la línea donde pones el punto de interrupción es la línea donde se va a detener, pero esta línea todavía no se ejecuta, es la línea que apenas va a ejecutarse, ¿no? Entonces, quiero ver cómo está el arreglo, el ArrayList, perdón, antes de hacer la llamada a la eliminación. Entonces, lo vamos a depurar y aquí está detenido, miren. En ese momento, la lista de precios es de 4 y ahí están los 4 elementos, miren. Tamaño 4 y está el 90, 20, 50, 80. Le voy a dar un F8 para que avance una línea y entonces voy a ver que el tamaño de la lista cambió a 3 y el elemento 0 ya dejó de ser el 90. Miren, ahora el elemento 0 es el 20, es decir, se recorrió, ¿no? Los índices en las listas no cambian, siempre empiezan de 0 al tamaño -1, pero los elementos en el interior, eso sí se van eliminando, ¿no? Que es lo que ocurrió en este caso. Entonces, tanto el número de elementos como los valores que hay adentro se modifican conforme le abras a los métodos add o remove, ¿no? Según sea el caso. En este caso, pues ahí estoy eliminando, ¿no? La otra manera de eliminar que les decía hace un momento es eliminar, pero eliminar utilizando un valor, que es lo que yo puedo hacer con este. Supón que tú quieres eliminar el, según uno de estos que están aquí, ¿no? Por ejemplo, quiero eliminar el 20. Tú también, perdón, podrías hacer esto. Esto elimina el índice 0 y este de aquí lo que va a tratar de hacer es borrar el elemento 20 en este caso, ¿no? No quiero entrar ahorita en detalles de esta sintaxis, pero igual se los platico para que vean que esto es posible, ¿no? Bien, y vamos a probarlo, ¿sí? Este tema es conversión explícita, son casteos, es el término, ¿no? De esto que estamos haciendo aquí. Digo, es algo que luego podríamos explorar. Entonces vamos aquí, vamos a eliminar primero, si se fijan, ahí está el 0 y ya se quitó el 90 y ahora estamos tratando de quitar este con esta otra. Mira. Este 20 no es un índice, este lo que trata de hacer es borrar el elemento 20, el que tenga valor. Ya no usa esto como índice, sino que usa los valores. Entonces, le damos F8 y efectivamente lo eliminó. Mira. Ahí tenemos, ¿no? Volvió a cambiar el tamaño de la lista. Muy bien. Ahora, errores comunes, igual que en los arrays.
siempre me gusta decirles, ¿no? O sea, el caminito feliz cuando todo funciona, pero también pues que vean que pues hay algunas cosas que a veces pasamos por alto y tenemos que saber qué hacer en esas situaciones. El error común, igual que en los arrays, pues es el de guardar elementos de diferente tipo, ¿no? En este caso, vamos viéndolo aquí, vamos a poner un error común es hacer esto, miren. Error tipo inválido. Básicamente es querer poner en un arreglo, que aquí si se fijan me dice, oye, eso es un entero lo que estoy esperando para funcionar. Ah, bueno, tratar de mandarle aquí un texto, ¿no? Y te marca aquí el error y aquí puedes ver lo que te dice, ¿no? Y dice, oye, hasta te da posibles soluciones. Yo lo voy a correr para que vean qué pasa ejecutando lo normal, no lo voy a debuguear, me lo voy a ejecutar directamente. Y van a ver lo que te dice, ¿no? Y te marca un error que es muy común en Java, que es este de tipos incompatibles. Lo veíamos también, ¿no? En el video sobre arrays. Tú básicamente aquí te está diciendo, tú no puedes guardar en, en una array list de enteros, pues un string directamente, ¿no? Y el por qué no se puede, pues tiene que ver con la manera en que los programas funcionan, ¿no? Recuerden que finalmente toda esta información se guarda en la memoria de la computadora, entonces básicamente un string por el tamaño que ocupa en memoria no cabe en un entero, ¿no? De 32 bits. Igual no son temas que valdría la pena también discutir en eso de ver cómo funciona la memoria, que sí también tenemos pensado por ahí un video sobre el stack, sobre el heap, pero bueno, ahorita por lo pronto saber que si los tipos no son válidos, Java nos lo va a informar y vamos a ver un error de este tipo, ¿sí? Pasa igual, por ejemplo, si le tratas de mandar aquí, en lugar de eso, si tratas de mandar un número con punto decimal, es un error similar, ¿no? Te dice, oye, esto es un tipo doble, lo que tú estás tratando de poner, y lo que está esperando la lista, pues son enteros, ¿no? Y ahí lo podemos revisar. Bien, segundo error común, igual que en arrays también, pasa lo del el índice que no existe. Acuérdense que las estructuras de datos, aunque trabajan con índices, pues no hay índices infinitos, ¿no? Tienen un tope. Entonces yo no puedo usar cualquier índice. Vamos a comprobarlo. Voy a dejar comentada esta línea para que no esté fallando ahí y vemos ese error, ¿no? Veamos un comentario. Índice fuera de rango. Acuérdense, va de 0 al tamaño menos 1, miren. Aquí les voy a poner esto. Entonces, ¿qué pasaría si yo trato de, por ejemplo, eliminar el índice 40? Miren, en este caso, ¿sabes qué? Elimíname el precio con índice 40. Lo voy a correr normal también para que veamos el error y vamos a ver una excepción muy similar a la de antes, solo que esta, a la que vimos en array, ¿no? Pero esta no dice array index out of bound exception, aunque en teoría pues es más o menos la misma excepción y te dice, oye, usaste el índice 40 y está fuera de los rangos porque la longitud de la lista pues es de 2. Entonces no lo vas a poder utilizar. El mismo error pasa, por ejemplo, cuando tratas de actualizar un elemento. Por si alguien se lo preguntaba, cuando usamos set arriba, ¿qué pasaría si yo trato de actualizar el índice o el elemento 6? Miren. Lo mismo, nosotros ya sabemos de antemano que el elemento 6 no existe. Vamos a debuggarlo, miren, para que vean cómo está la lista en el momento de llegar ahí. Está la lista. En este momento la lista solo tiene 2 precios. Entonces yo estoy diciendo, le quiero cambiar el precio, el que está en la posición 6. Pues, ¿cuál posición 6, no? Si no existe. Entonces ahí lo vamos a ver, ¿no? Mismo error. Y ese es prácticamente que te está diciendo, no puedo actualizar ese porque no existe ese lugar en la lista, ¿no? Entonces ahí está. Eso también es importante que vean, a veces el diferente código te termina produciendo pues el mismo error. Y un error que este sí ya es puro de los arrays, de hecho de las estructuras de datos que utilizamos comúnmente, es que cuando vemos primero arreglos y nos acostumbramos a utilizar los corchetes, que son estos paréntesis cuadraditos, creemos que los arreglos es la misma, ¿no? Y los usamos indistinto. Bueno, aquí cambia un poco.
Las operaciones con ArrayList son con paréntesis, miren, cada operación. Entonces, ¿qué pasa si yo le llamo a la DD y en lugar de paréntesis le pongo los corchetes, ¿no? ¿Sabes qué? Agrégame un 40 y me va a decir, no, no sabes qué, no sé qué hacer, no sé qué estás intentando. Este es un error de sintaxis porque precios no es un array. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Miren, lo voy a correr y vas a ver que dice, oye, esto algo está mal, ¿no? Dice, no puedo hacer nada con esto. Pues básicamente no puedo avanzar, ¿no? Entonces, porque la manera correcta es utilizar esto. Ahora, para entender bien esa diferencia, pues tendríamos que entrar un poco en temas ya de programación orientada a objetos, ¿no? Ver o entender que ArrayList, pues, es una clase y de esa clase, pues, nacen objetos y en los objetos hay métodos, ¿no? También es un tema que me gustaría abordar después. Pero bueno, ahorita nomás quédense con eso. En arrays usas corchetes y los índices y en ArrayList vas a usar paréntesis para acceder a sus operaciones, ¿no? Que es, pues, esto que estamos viendo aquí. Pues ahí les dejo esto más para que lo tengan en mente cuando estén desarrollando, ¿no? Muy bien. Ahora, ya para ir finalizando, ¿no? Los arrays, pues ya vimos que tienen diferentes usos, tienen peculiaridades, hacen cosas que los arrays nativos no hacen, pero no siempre usar arrays es tampoco la mejor opción, ¿no? Entonces hay que discutir un poquito. El primer indicador que un array list puede ser más conveniente es definitivamente la cantidad de elementos que tienes que guardar, ¿no? Si no sabes cuántos elementos va a haber, si tu usuario te dice, sabes que necesito guardar precios, y tú dices cuántos, no, pues depende, ¿no? A veces 5, a veces 10, a veces 20. Ah, bueno, quizá un array list va a ser más conveniente que un array. El otro indicador puede ser esto. El acceso a los elementos en los arrays es un poquito más flexible. Puedes usar o acceder a los elementos de diferentes maneras. Los métodos también quizás son un poco más amigables y eso me lleva al último punto. Los arrays son más eficientes a la hora de utilizar memoria por la manera en que se guardan, ¿no? En posiciones pues juntas. Pero pues a mucha gente digamos que eso de usar los corchetitos y los índices no les es del todo claro. Entonces preferimos muchas veces simpleza a la hora de trabajar, o sea, lo que les decía ahorita, para agregar elementos, pues básicamente que el código me lo dice tal cual, a los precios agrégale 10, a los precios agrégale 20, digamos que el código te está, de la mano te lleva, ¿no? Y con los arreglos, también lo ponía hace ratito el ejemplo, pues hacíamos esto, y pues no sé, ¿no? A menos que ya hayas programado un poquito, sabrás qué significa esto, o a lo mejor no. Entonces, al empezar puede ser un poquito más amigable. Y también hay otras cosas, ¿no? Que podríamos hablar, pero yo creo que estos tres factores pueden ser muy útiles a la hora de decidir, sobre todo cuando vamos empezando. Y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Ojalá les guste, ojalá les sea de utilidad. Por favor, díganme qué les está pareciendo, si les gusta, si prefieren videos más cortos, videos más largos, qué temas les gustaría ver. Y pues nada, suscríbanse y denle like si es que no lo han hecho. Hasta la próxima.